Buenas para todos y todas. Bueno, la idea es abrir un nuevo ciclo de este canal que surgió hace unos cuantos años en el marco de la pandemia, eh, como un canal para hablar de historia, para transmitir relatos de historia argentina, como una interpretación más de la historia, pero que la idea es poder ampliarlo eh, a, al- algo mucho más amplio que no es necesariamente la historia, sino también centrarnos en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales como un aspecto más amplio. Y me parece que cuando uno quiere empezar a hablar de enseñanza, lo primero que se me ocurre a mí es la didáctica, ¿no? Y esta gran pregunta sobre qué es la didáctica. En lo personal, me pasó que cuando era estudiante de historia, bueno, uno como todo joven estudiante de historia, por lo general nos apasiona, nos interesa y queremos aprender de historia. Y cuando llegan las materias relacionadas a la didáctica, a la pedagogía, las padecemos. En lo personal, yo no terminaba de entenderlas, me parecían aburridas, quería saber de historia. Y después con el tiempo, cuando terminé mi formación y empecé a dar clases, ahí empecé a extrañar la didáctica, ¿no? Y como un grito desesperado de decir didáctica, ven a mí, porque, bueno, me encontraba en la situación concreta de estar en un aula frente a un grupo de jóvenes, adolescentes, y bueno, y esa era mi pregunta, ¿cómo hago para captar la atención de estos jóvenes? Y ahí es cuando uno empieza a hacer memoria y decir qué era lo que había estudiado cuando estudié psicología y qué pasaba con, con la adolescencia, y qué pasaba con la transposición didáctica. Bueno, en todo el recorrido y en esta experiencia maravillosa que es dar clases y conectar con los jóvenes, muchas veces me hice esta pregunta, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué es la didáctica? Y dentro del marco disciplinar siempre hay como discusiones, si es una disciplina, si no lo es, cómo fue reconocida después de mucho tiempo y después de mucho batallar, si es una parte más de lo que son las disciplinas que se estudian, por ejemplo, si es una parte más de la formación del profesorado de historia o del profesorado de lengua o de lo que fuera, ¿no? Tenemos la didáctica de la enseñanza de ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, más allá de la cuestión por ahí de definición conceptual académica, de las miradas de los distintos autores, un poco me interesaba compartir cuáles son mis conclusiones, ¿no? Después de 20 años de estar en esto, de trabajar de una manera didáctica, de buscar distintas formas de experimentar, de investigar, teniendo como principal laboratorio el aula y la experiencia directa y esta oportunidad de poder trabajar con jóvenes de distintas edades en esta prueba, ¿no? de ensayo y error, no solamente sobre qué enseñar, sino fundamentalmente cómo. La pregunta central que a mí me ha movido en este tiempo tiene que ver con, con lo siguiente: ¿cómo hacer para captar la atención de los jóvenes en un momento y en un contexto donde, bueno, los jóvenes viven distintas situaciones, anímicamente experimentan el mundo de muchas formas diversas, en un momento donde, en este contexto de redes sociales, de inmediatez de la información, está como ansiedad que se vive, ¿no? Por querer que todo sea ya, que todo sea entretenido, divertido. Me acuerdo cuando cursaba en el profesorado que en una de las materias de didáctica
la docente nos decía que nosotros teníamos que buscar la manera creativa de que la clase fuera divertida. Y a mí me enojaba un poco esa idea, porque sentía que en realidad yo me estaba formando para enseñar historia, no para hacer un espectáculo, no para atraer la atención en un show. Y la verdad que me chocaba. Y con el tiempo fui entendiendo, ¿no? Que en realidad no se trata tanto de eso, no es hacer un show. Aunque de alguna manera dar una clase es una puesta en escena, realmente es una puesta en escena. Somos observados de principio a fin y esto lo puedo asegurar. Nuestros estudiantes, desde que entramos al aula hasta que nos vamos, observan todo, desde cómo nos paramos, cómo nos vestimos, cuál es nuestra gestualidad, si usamos o no usamos perfumes, o sea, hasta los detalles más chiquititos. Entonces, de algún modo, desde ese lugar, a mí me parece que sí, que la clase es una puesta en escena, porque cómo nos plantamos, cómo nos paramos, cuáles son nuestros gestos, cuánta seguridad o inseguridad tenemos, si realmente somos veraces con lo que decimos, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, si podemos demostrar que detrás de esa profesora hay una mujer que tiene limitaciones, que no por ser profesora de historia sé absolutamente todo. Y esto de que cuando ellos hacen una pregunta, poder tener esa humildad y decir la verdad, no lo sé, podemos averiguarlo, busquemos en Google o lo pienso para la próxima. O a veces hacen preguntas que no tienen que ver con el dato que uno sabe o no sabe, sino con un análisis que van hilando y que la verdad no puedo responder en el momento. Necesito pensarlo. Y está bueno poder plantear esto a los estudiantes, ¿no? De que a veces hay que tomar un tiempo, que uno no puede responder inmediatamente a las preguntas. Pero bueno, en estos tiempos donde justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que requiere de tiempo, sobre todo de tiempo, y lo subrayo, porque es de lo que menos disponemos, eh, de concentración, de cierto hábito, de ir adquiriendo poco a poco habilidades básicas para poder comprender las ciencias sociales, para poder analizar, profundizar, para tener un pensamiento crítico, poder comprender un autor que está escribiendo en un texto académico, poder comprender y analizar un documental, aprender a leer entre líneas. Bueno, todas esas habilidades se van adquiriendo poco a poco, son una construcción. Entonces, ¿cómo atrapar la atención de los jóvenes cuando nosotros sabemos que lo que queremos desarrollar son habilidades que llevan muchísimo tiempo, que no alcanzan siquiera con un solo año académico, sino que es algo que debe estar planificado, yo diría, si no para todo el periodo de la enseñanza media, por lo menos poder hacer un corte y decir, bueno, los 3 últimos años. Y desde ese lugar y de todas estas preguntas que durante la práctica docente me fui haciendo, bueno, llegó nuevamente, ¿no?, a este punto de ¿qué es la didáctica? ¿Es una disciplina? ¿Es una ciencia? ¿Es una metodología? Y la verdad que a mí me gusta, no sé si es o no es, o si académicamente estoy cerca o no, pero es compartir un poco cuál es mi sentir y mi pensar respecto al tema, ¿no? Ya que mi profesión hace que la didáctica esté siempre conmigo, es el gran eje en el cual nos sostenemos para poder ser docentes. Y a mí me parece que desde ese lugar la didáctica es un arte, es la capacidad de poder desarrollar las habilidades que hacen que un determinado conocimiento pueda ser moldeado, si se quiere, para que llegue al público
que yo quiero atrapar, que son mis estudiantes. Entonces, cuando pienso en preparar una clase, primero, no es lo mismo un joven que tiene 13, 14 años que uno que tiene 15, 16 o 17, 18, ¿no? Creo que es fundamental poder comprender quién es el sujeto de la educación, ¿no? Cómo percibe el mundo el adolescente. La adolescencia es un proceso enorme que puede hacerse distintos cortes. No es lo mismo 13, 14 que 17, 18. Hay una madurez interna y una capacidad temporoespacial incluso, y de análisis y de profundización, pero que bueno, es un tema apasionante y muy grande que prefiero dejarlo para tratarlo en otro momento. Volviendo a la didáctica, digo que es un arte porque no solamente uno piensa en cuál va a ser el contenido adecuado para determinada edad, sino cómo lo voy a transmitir. Y ese cómo lo voy a transmitir es tan único que por eso digo que es un arte, porque es un acto creativo que parte del docente, que como tal se forma en adquirir habilidades para poder justamente de ese conocimiento en el cual se forma, llámese ciencias sociales, historia, naturales, física, química, lo que fuera, cómo en su campo de conocimiento puede tomar ese conocimiento y recrearlo de manera tal que sea plausible de ser asimilado por ese joven que está frente nuestro todas las mañanas. Entonces, pero no solamente cómo preparo esa clase y cómo hago que ese conocimiento sea adquirible para el joven que tengo enfrente, sino que además despierte su interés, ¿no? Y creo que ahí está el punto, que es como una gran clave. Atrapar el interés del público. ¿Desde qué lugar? Bueno, eso va a depender fundamentalmente de la personalidad que tenga cada docente. Por eso creo que la didáctica es fundamental, porque me parece que es lo que distingue la profesión de ser docente. Un docente es un investigador, un docente es creativo, un docente es un artista de la educación, porque justamente puede desarrollar conocimientos, pero adecuándolos para las distintas edades, para que pueda ser comprensible y además para que sea interesante para el otro. No solamente lo estudio porque es una obligación y si no, no voy a aprobar la materia, sino que pueda captar la atención, que de verdad ese joven le interese lo que estoy diciendo. Y yo sé que es sumamente difícil porque uno tiene conciencia que cuando está en el aula hay una enorme diversidad de jóvenes. Cada joven es un mundo, es una biografía, es una historia de vida, pero es un recorrido educativo, pero también es una multiplicidad de intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 25, 30 jóvenes que tengo en el aula no tienen por qué encantarles la historia o las ciencias sociales. Algunos tendrán más facilidad, les interesará más la cuestión de las humanidades, pero otros seguramente que no, que detestan historia. Entonces, bueno, hay que tenerlos en cuenta todos, ¿no? Y ahí creo que está la cosa. La capacidad de crear didácticamente esa clase que voy a llevar, cómo voy a manejar los temas y que los que son docentes me van a comprender, y que no es siempre igual. Creo que lo maravilloso de trabajar en educación es que trabajamos con seres humanos y por lo tanto no podemos hacer siempre lo mismo, porque aquello que funcionó con determinado grupo puede o no funcionar con otros. Nunca una clase es igual a otra y nunca la clase de un docente es idéntica a la clase de otro. Por eso, insisto
en que en cada clase creada desde el docente, ahí está lo que nos hace únicos, lo que nos hace artistas de la docencia y lo que nos diferencia con todos los dispositivos con los que hoy contamos, donde sabemos que abunda la información. ¿Por qué todavía existe la escuela? A ver, si pensáramos exclusivamente en el contenido puro, en la transmisora de conocimientos, hoy no hace falta la escuela, no tiene sentido, porque desde la inteligencia artificial, Google, etcétera, está, yo diría, el 98% de la información. Está casi todo. Es muy difícil que algo que busquemos en Internet no aparezca. Entonces, si es por transmitir conocimientos, ya están a la mano de cualquier joven. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que diferencia? ¿No? Tener disponibilidad de información ilimitada nos hace más sabios. Está a la vista que no. Entonces, lo que nos da la escuela y lo que hace un docente es justamente poder acercar la información, pero una información que sea posible de atrapar la atención del joven y que también lo pueda entender. Por eso me parece que es un arte, porque en este moldeado, si se quiere, del conocimiento, bueno, hay límites. El conocimiento es una producción social, pero los investigadores que producen conocimiento lo hacen en general para un público académico. Entonces, las producciones tienen una estructura, un lenguaje, una profundidad de análisis que para un adolescente es demasiado elevado. Es muy difícil que un adolescente pueda directamente conectar con un texto académico. Hace falta una madurez y desarrollar algunas habilidades previas. Entonces, creo que ahí es donde juega un rol importantísimo la didáctica, que no significa tergiversar los temas o simplificarlos hasta hacerlos carentes de sentido, que es lo que no siempre, pero muchas veces observo en los libros de texto para secundario, que hay un empeño tan grande en simplificar o que el texto sea cada vez más cortito, cosa que no tengan que leer tanto porque no les gusta, les cuesta leer y entonces en un momento predominaba la imagen y ahora es lo audiovisual y ahora incluso hasta lo audiovisual tiene que ser corto porque si no la atención se dispersa. Bueno, me parece que ahí estamos teniendo un problema. En el ámbito de la ciencia y de las ciencias sociales no se puede hacer un reduccionismo histórico. No se puede tratar de romantizar la historia o de hacer algo simplista, porque la historia en sí misma es muy compleja. Así que, digamos, a esto se agrega una dificultad más, que es cómo hacer para que sea didáctico un contenido de historia que de por sí es complejo. Entonces, ahí me parece que juega otro gran eje que tiene que ver en el momento de dar una clase y es conocer, bueno, qué contenido es adecuado para qué edad. No todo se puede enseñar en cualquier momento de la escuela media, porque no, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? Los jóvenes son diferentes. Entonces, es bien interesante. ¿Y cómo nos damos cuenta? En lo personal, yo me doy cuenta porque cuando estoy preparando un contenido, si veo que le tengo que dar mucha vuelta, si tengo que empezar a sentir que lo estoy así como tirando de los pelos, si digo, no, bueno, esto no, porque en esta edad no lo van a entender, y esto tampoco, entonces, en definitiva, termino diciendo nada, claramente ese contenido no es para esa edad. Entonces, es preferible esperar y dar el contenido en el momento oportuno, con la seriedad
y la profundidad de análisis que se merece que estar intentando maquillar un contenido para que no sea demasiado fuerte. Un ejemplo, la historia reciente. ¿Cómo se trabaja la historia reciente en niños de 10 años? En lo personal sugiero que de ninguna manera, que se espere. Ese niño va a crecer, va a madurar y cuando tenga la madurez suficiente, vamos a poder darle la historia reciente como corresponde. Porque si no, es tanto lo que hay que solapar porque de pronto puede ser demasiado fuerte, demasiado cruento, porque son muy pequeños para determinados temas que son bastante densos, entonces es clarísimo, no corresponde. Y si no corresponde, hay que dejarlo esperar. Creo que la paciencia es la mayor de las virtudes en el arte de la didáctica y en esta maravilla de ser docentes. Así que, bueno, quería compartirles esta mirada como primer acercamiento a este mundo maravilloso que es el arte de enseñar. Espero que les haya gustado. Espero tener comentarios. Me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre la didáctica y sobre el arte de enseñar. Y bueno, nos vemos pronto. Que estén muy bien.